Bueno, buenas tardes a todos. Estamos arrancando una nueva función de La Nave de los Sueños, de este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos en conjunto con la Biblioteca Nacional y en esta modalidad online para, bueno, quedarnos en casa, cuidarnos, esperando que prontamente, aunque creo que va a pasar un poco más de tiempo, pero bueno, podamos volver a juntarnos y mientras tanto les vamos compartiendo películas argentinas independientes para que se les haga un poco más llevadero. En el día de hoy les cuento que además estamos muy felices porque se trata de un preestreno. Ya habíamos empezado a hablar a principios de año, cuando todavía no teníamos la pandemia encima y cuando íbamos a hacer las funciones presenciales, y ya teníamos esto como posible, estaba ahí que íbamos a hacer el lanzamiento de este documental, y la verdad es que con todo esto pensábamos que en una de esas iba a complicar, pero por suerte bueno, Damián, el director del documental con quien vamos a estar hablando ahora, se suma a esta modalidad y nos comparte su película. Se trata de, digamos, una mirada sobre la escena poética actual. Ahí, con esa especie de bajada, ya vamos un poco por dónde va este documental. Yo, en realidad, es como que destaco la palabra actual, porque es verdad que es una muestra muy amplia y muy interesante de mucha gente que está haciendo, que está leyendo y que está también editando poesía en este momento. Y que tal vez en una de esas, para quienes no somos o no son asiduos lectores de poesía, es un poco desconocido todo este ambiente, pero es sumamente interesante, y como lo que pasaba cuando hablábamos sobre colectivo editorial y que nos dan ganas de ir a librerías, ahora dan ganas de ir a lecturas de poesías, así que también esperamos que en algún momento podamos volver a disfrutar de eso. Pero bueno, no hablo más yo, ahora sí presento a Damián Sierra, como les decía, el director de este documental, digamos, y arranco, bueno, por supuesto, agradeciéndole por un lado y por otro lado preguntándole qué es lo que lo motivó a hacer, digamos. Bueno, antes que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Eh, lo que me motivó son como varias cosas, en definitiva. Hay una película en particular, que es Héroes del 88, un documental de Itoshi Díaz, que lo terminé de ver. Es un documental sobre un disco mítico de la escena punk rock de acá de Argentina, una escena que me encanta. Eh, Terminé de ver ese documental y fue que me disparó: quiero hacer un documental. No sabía de qué, no sabía cómo, pero fue como, tengo que hacer un documental. Así que eso, por un lado. Después quizá también las ganas de hacer algo un poco más personal, o que me diera más satisfacción que el mero trabajo. Yo laburo hace muchos años en el tema del mundo audiovisual, la realización, la edición, para empresas, para clientes, básicamente lo que hacemos todos los que trabajamos así en forma freelance. Pero sentí como una necesidad de hacer algo propio, o sea, de hacer algo, de contar una historia que yo tuviese ganas de contar, y no las historias de los demás, que pueden estar buenísimas, a veces son mejores, a veces son peores, lo que sea, pero bueno, es laburo y son las historias un poco de los demás. Así que fue como, quiero contar mi historia, o por lo menos algo que me interese a mí. Así que esas fueron las motivaciones principales, digamos, para encarar este proyecto. Vos decís, quería contar mi historia o algo que tuviera más que ver con esto, con vos y con lo que a vos te gusta. Bueno, ¿cuál era tu relación en sí con la poesía? Yo descubro la poesía hace más o menos 3 años, no es tanto tiempo. Eh, antes de eso, nada, absolutamente nada, no había leído, creo, poesía en mi vida, y por ahí tenía esa concepción más, no sé, de la poesía barroca o algo más antiguo. Eh, pero lo que me flasheó fue justamente descubrir este nuevo mundo, eh, de, de nuevos y nuevas autoras y autores que escriben y hacen poesía y relatan, y hay como una cosa de oralidad que va en otro idioma, que es mucho más cercano a lo que yo hablo, y a las vivencias que yo tengo. Entonces, a partir de ahí, de estar en una fecha
una fecha con un montón de actividades artísticas que se había organizado, que había organizado un amigo. Había circo, había música, había de todo, y había poesía. Me acuerdo, fue la primera vez que yo escuché recitar poesía en vivo, y justo estaba Martina Cruz, que es una de las chicas que aparece eh, en el documental, y me impactó muchísimo. O sea, la manera de recitar, lo que estaba diciendo, y fue como, ¿esto es poesía? ¿Esto también es poesía? Es como, esto está buenísimo. Así que es medio azaroso. Por otro lado, bueno, la que ahora es mi novia en ese momento también me acerca textos de José Esbarra, eh, y también fue encontrar un mundo increíble, como alguien que hablaba en otro idioma, o por lo menos lo que yo pensaba. Así que fue como una especie de amor a primera vista o escucha, o lo que sea, que me flashé mal con el mundo de la poesía. eh, y me quedé en eso. No investigué mucho más para atrás, no, la verdad es que no soy un especialista, ni me hice como fanático de todo el mundo de la poesía, ni fui a la historia, ni leí otro tipo de autores, sino que fue como, me encantó este mundo y me metí en este mundo, con los chicos, las chicas, las chicas que están haciendo poesía ahora, y es este tipo de poesía. Me enamoré de eso y me quedé ahí. Y eso es un poco lo que intenté plasmar en el documental. Es como el retrato es un retrato de época, está pasando esto ahora. Y yo quería como documentar mínimamente con mis posibilidades eso. La verdad es que es muy interesante porque me parece que también debe ser un poco complicado hacer esta especie de retrato de época de algo que está pasando en este momento. Pensaba también que en una de esas no hay muchos, si bien, por ejemplo, en los últimos años, si vos hacías mención al documental de Itoshi, digamos, vimos que hay documentales sobre rock nacional, sobre música argentina en general también, sobre poesía no hay mucho. Yo recordaba que inclusive lo mencionan en el documental, no al documental, pero hay una película que se llama La vida que te agenciaste, que dirigió Mario Varela, en relación a estos poetas de los 90, y a ellos son a los que mencionan y refieren los poetas que aparecen Sí. en tu documental, como Fabián Casas, Whitner también y demás, digamos, pero más allá de eso no hay mucho. Entonces, la verdad es que es sumamente interesante, y vos acá lo que haces es mostrar un abanico muy grande, que es sumamente interesante también, de todos los poetas jóvenes, por decirlo de alguna manera, y que están ahora, digamos, si querés, digamos, yo me lo fui anotando, pero terminó como en una especie de árbol enorme. Si querés mencionar algunos, digamos, y cómo fuiste contactando a cada uno, porque la verdad es que creo que son, de los que dan testimonios, que los conté después, son 11. Y además están, Ahora, ni los tengo contados yo tampoco. No sé cuánto. y hay otros tantos más que aparecen en las lecturas y en los recitados y demás, digamos, ¿cómo fuiste yendo a cada uno de ellos, o cómo llegaste, digamos? Claro, cuando tengo en principio la idea de hacer esta peli, es verdad que no hay mucho, está por ahí Silencio, la palabra vuelve a tomarlo todo, creo que es el título, pero es más por ahí sobre la escena del slam, o esta que mencionabas, que claro, Tomás Rosner, que es uno también de los que aparece, él decía, es como, es lo mismo, pero bueno, es como van contando las épocas y eso está buenísimo, y por ahí después viene otro a contar otra época, la que sigue. Y el tema de contactarlos, eh, empecé con una base de algunos y algunas que conocía, amigues, eh, que tenía ganas de incluir. Bueno, a Martina a partir de ese momento ya la empecé a conocer, así que siempre fue como una opción que siempre cuando quiero hacer algo la llamo a ella, o mi amigo Tomás Martins, que es amigo de toda la vida también. Eh, Después otros autores que me gustaban, que yo ya conocía, de haber leído, pero por ahí no conocía en persona, pero me gustaban, y entonces les escribí. Y después fue también azaroso. Cuando empecé tenían claro que es inabarcable. Hay 10 millones de poetas, o sea, son un montón realmente, y es como, no se puede ir con todes. Así que dije, bueno, va a ser completamente azaroso este núcleo que yo ya tengo de conocidos o que me gustan, y después, al azar, agarro Instagram, empiezo a scrollear, a ver cosas de poesía, o tipo hashtag poesía, hashtag lo que sea, a ver qué me aparece, y lo que me guste, eh, lo contacto y veo qué pasa. Por ejemplo, así me pasa con Virginia Sammartino, que es otra que yo no la conocía, no la había leído, pero fue como, empiezo a scrollear al azar, y algo va a aparecer. Podría haber aparecido ella como podría haber aparecido
cualquier otro. Pero cuando veía algo que me gustaba, me detenía, es como, esto me gusta, me fijaba también, o sea, se hace con muchas limitaciones esta película, que es, soy yo solo, absolutamente solo, yendo con mi cámara a grabar, entonces por ahí me hubiese encantado contactar gente de lejos, pero no tenía la chance de Claro. poder ir, entonces también tipo era como, esto me gusta ver, es de acá, está en Capital Gran Buenos Aires, que es más o menos por donde me puedo mover, sí, listo, y le escribía, y así fueron apareciendo, así se armó el conjunto de las personas que dan testimonio, y después el resto sí, también era ir a fechas, a ver dónde hay una fecha, a ver dónde hay un evento, a ver dónde hay un slam, una lectura, eh, que más o menos también estuviese cerca. Sí, sí tiene como eso, o sea, es bien de acá, no, no sé si por una elección me hubiese encantado ampliarlo, pero si no por una dificultad técnica, básicamente, que se hizo con cero recursos. eh, y entonces esto, por ahí me caía en una fecha, una especie de voyeur, o sea, caía con una camarita, sí, filmaba y me iba, no hablaba con nadie. De hecho, ahora estuve como tomándome ese trabajo de cuando terminé y dije, bueno, me gusta esto, me gusta este pedazo, o esta gente que leyó, como, hola, ¿qué tal? Disculpa, mirá, tengo un fragmento tuyo grabado de una fecha por ahí del año pasado, y como, ¿en qué fecha? ¿Y en dónde? Y bueno, ahí más o menos le explicaba, no, un día caí con una cámara, filmé, me gustó, estoy haciendo una peli y lo quiero incluir. Obviamente todos dijeron que sí, eh, pero eso fue como un poco el mecanismo, azaroso, digamos. Bien, y vos sabés que me parecía, o sea, el nombre del documental es Digamos, y a mí esa palabra así como tan fuerte me sonaba medio como una especie de, bueno, acá vamos a tener un manifiesto sobre la poesía, ¿no? Sobre, bueno, qué es la poesía, cómo se hace, sobre qué se escribe y demás. Y en realidad me parece que entre los poetas se va generando como esta especie de diálogo y que uno te va diciendo una cosa y que tal vez hay otro que no sé si dice exactamente lo mismo, digamos, y se va tocando como todos los temas, ¿no es cierto? Todo lo que de alguna manera influye en el hacer o en el escribir poesía. ¿Cómo planteaste vos, digamos, este tema de las preguntas? ¿Cómo lo pensaste? ¿Fue algo que también fue surgiendo a partir de las charlas que tenías con ellos? ¿Cómo fue? Sí, con respecto un poquito a lo del título que mencionabas al principio, y lo que me gusta rescatar es que para mí, desde mi punto de vista, esta escena poética actual tiene cosas para decir interesantes, y eso es lo que a mí me flashea. Porque yo vengo como de otro palo, que es de la música, bueno, hablaba del punk rock o el rock, es como básicamente lo que hice toda mi vida, tocar con bandas, y la escena del rock actual la veo que no tiene cosas muy interesantes para decir. Hay bandas o hay artistas que sí, pero como escena en conjunto, por eso también me parece que fueron ganando otro tipo de géneros que sí tienen cosas más interesantes. Así que desde ese punto es que yo paso a la poesía porque digo, acá sí encuentro cosas interesantes, en esta escena nueva que descubrí hace 3 años. Entonces, por eso es como un manifiesto, es como, digamos, significa que en realidad hay cosas para decir. Después, siempre me voy por las ramas y ya me olvidé qué es lo que me habías preguntado en concreto, ¿qué era? No, que digo, con esta idea del manifiesto que parece que uno se va a encontrar como con una estructura de pensamiento donde, bueno, la poesía es esto, ¿no? Y en realidad, con lo que van diciendo uno y otro poeta, en realidad te da como esta idea más de diálogo, no tanto de, bueno, es esto. Claro, totalmente, sí. Obvio, parto de una base de, digo, bueno, una especie de mini guión, mini cuestionario con algunas preguntas, eh, que digo, bueno, empiezo a partir de acá. También es mi primera película, mi primer documental, si bien, yo digo, laburo en el mundo audiovisual, pero esto es otro tema, entonces, por ahí todo lo que yo imaginaba al principio, nada que ver, es otra cosa. Pero bueno, parto con esa base, empiezo con las entrevistas, y también un poco lo que tiene de bueno es que al no ser tan experto y ser como una especie de outsider, o sea, haberme enamorado, pero yo no me considero ni poeta ni gran especialista, es como, me gustaron estos autores, punto. Como que no sé tanto, también está bueno porque es como, ok, ustedes cuenten, yo no sé, o sea, abro la cámara y dejo que ustedes cuenten qué es lo que está pasando. Eh, entonces, partí de esa base con algunas preguntas, la primera entrevista que hice fue con Tomás Rosner, eh, pero claro, a partir de ahí, todo lo que iban diciendo iba generando otras preguntas. Entonces fue como, ok, yo tengo estas, no sé, por decirte, 10 preguntas que le voy a hacer a todos los entrevistados. Bueno, no.
o sea, se le dice al primero, se le dice a la segunda, al tercero, y ya después esos mismos diálogos que se empezaban a generar hacían que al cuarto entrevistado o entrevistada ya le tuviese que preguntar otras cosas. Entonces, así se fue construyendo. O sea, lo que dijo Tomás, que fue el primero, ahora no recuerdo a quién grabé el segundo, creo que a Flavia Calice. Pero bueno, entonces, así empezaron a construir y entonces terminó desembocando en la última entrevista, que creo que fue la de Marina, que estuvo completamente condicionada por todo lo que había dicho, no sé, desde Tomás al principio hasta todos los que fueron pasando, y por ahí no tenían nada que ver con las 10 preguntas originales que yo le planteé a Tomás en la primera entrevista. Así que bueno, yo como que dejé que ellos fueran construyendo el relato. Y después cuando ya lo empezaste a pensar desde el lado de la edición y del armado, si se quiere, final, ¿no es cierto? Porque cuando vemos el documental, al principio una de las cosas que me pasó que dije, wow, esto tiene un ritmo como muy rápido, si se quiere, o intenso, y habían pasado, por ejemplo, 10 minutos y dije, si todo esto dijo en 10 minutos, no sé qué le van a quedar por decir en los 50 minutos restantes, y la verdad es que se completa perfectamente. Pero digo, ¿cómo fue el trabajo de edición, digamos, al tener también tantas voces y tantas imágenes de las lecturas y de los recitados? Eh, En realidad es un poco el trabajo que más hago, si bien yo soy realizador audiovisual, o sea, a eso me dedico, si hay algo que es lo mío, me parece que es la edición, o por lo menos lo que, o sea, el 80% del laburo que hago creo que está puesto ahí. Yo iba editando a medida que, o sea, iba grabando y ya editaba, no es que esperé a tener todo el material. Después sí, es verdad, me parece que puede llegar, al principio no, al principio tenía como un ritmo más lento, pero cuando hice como una primera visualización, me parecía que iba lento, me aburría, entonces traté de aplicar conceptos más de videoclip, o de esta cosa que en realidad es lo que laburo, porque ya te digo, encima ahora el que laburo un montón haciendo videitos de 1 minuto para Instagram, ¿no? Porque las empresas ahora quieren eso. Antes por ahí era como hagamos un institucional, ahora necesito 1 minuto para el feed. Entonces la edición es así, es de videoclip a pleno. Y un poco terminé aplicando eso en la peli, traté no sé, de meter inserts, cosas, animaciones. Termina siendo como una especie de cocoliche al final, pero bien, porque de repente corta y aparece un videoclip que es poesía pop. Bueno, igual eso, qué sé yo, a mí me gusta mucho David Lynch y en Island Empire, una película que de repente todo corta y se ponen a bailar el Locomotion. Nada que ver con nada. Bueno, es Lynch, ¿no? Que está completamente loco. Y es como, bueno, nada que ver, pero es como eso. Un poco que de repente que te aparezca un videoclip, que te corte. O mismo los poemarios, que son una serie de videos que yo había hecho para Radio Colmena. También decidí incluirlos como que viene el relato, pum, te corta un poemario. Eh, Así que, sí, después igual de haberlo visto tantas veces, le cambiaría 1000 cosas a la edición, pero es como todo, ahora uno tiene que soltar en algún punto. Yo ya no la quiero ver más, y de hecho es como, ya no la veo más, se la doy a mis amigos, fíjense si está bien, si hay algo que le falte, pero yo ya no la puedo ver entero, por lo menos por ahora, capaz que dentro de un tiempo la vuelvo a ver entera, ahora es como ya estoy quemado y todo, ya la sé de memoria, y me parece que todo va lento. Vos me decís, mira, todo va rápido, y como que yo ahora la veo y como ya sé todo, me parece que todo va lento. Entonces la haría 1000 veces más rápida, pero no, ya no tiene sentido. Bien, ¿y cómo pensaste eso? Ahora, este momento, digamos, que nos agarra también a todos en un contexto bastante particular, digamos, pero ¿cómo habías pensado el estreno de la película? Eso no me hice ninguna idea, fue como, un poco todos los proyectos que hago tienen como esa característica de capricho y de ansiedad. Es como, se me ocurre que quiero hacer algo, tipo, quiero hacer un documental, no sé de qué, pero bueno, listo, decido de qué, lo hago, pum. ¿Y ahora? Y sí, entonces es como que nunca pienso tampoco, y medio que dejo que la vida sorprenda. Yo también hace un tiempo escribí un libro, y es como, lo escribí, lo saqué, y fue como, listo, es como que había terminado ahí, y es como, hay algo más después, pero no lo había pensado. Después de casualidad un amigo también sacó un libro, bueno, Tomás, que aparece en la peli, sacó un libro también él, y dije, bueno, vamos a hacer una presentación en conjunto, me dijo, pero medio que la organizó toda él. Entonces, bueno, listo, tuve la presentación, después, entonces, y con lo mismo con la peli, era como yo la hago,
y nada, ¿y qué pasa? Nada, no sé, veo que la vida sorprenda. Y después, Barbie de Colmena, una amiga, eh, me manda un flyer como, che, mirá, acá están haciendo convocatoria, eh, mandá, y es como, apareció de la nada, listo, mandé, aparecieron ustedes, genial, la propuesta está excelente, y así se va dando todo, y eventualmente por ahí después cuando vuelvan los cines, vaya uno a saber cuándo, por ahí después aparezcan nuevas oportunidades de proyección, pero sí, en ese sentido soy bastante vago y no debería ser así, eso me da culpa, debería como estar un poco más atrás, como tratar de difundirlo, pero o sea, en ese sentido es mi falencia y es como que las cosas que aparecen para difusión, para presentarlo, qué sé yo, medio que me caen de arriba. Debería laburar un poco más en ese tema. ¿Cómo llegaste al editor de Santos Locos, a Marcos Gras, que además es uno de los protagonistas de la serie que presentamos hace unas Sí, funciones atrás de Colectivo Editorial? Bueno, ¿cómo llegaste? Porque además, digamos, es como la otra parte, porque en el documental creo que son todos estrictamente poetas, por decirlo de alguna manera, y él es como el que habla un poco más de toda la otra parte, ¿no? De la edición, digamos. sí, totalmente. El contacto de él me lo pasa Male Saito. Cuando yo la entrevisto a ella, también ya tenía como, digo, bueno, ya tengo bastantes poetas, y dije, bueno, quiero meter alguna voz que vaya, que esté relacionada, pero que vaya por otro lado. Así que ella me pasó contactos, le digo, che, ¿tenés contactos de editoriales? Me dice, sí, tengo estos, me los pasó, escribí, y básicamente fue así. Y están él y está Marina también, que es como la voz no poeta, ella es como una booktuber u otra cosa, eh, que también son como las dos voces que yo quería también incluir para que no sea estrictamente todo autor de poesía. Si bien Marina escribe, pero no creo que ella no se considere estrictamente poeta. Pero bueno, a Marcos llego así, me lo pasa, fue como, che, Male, ¿tenés contactos de editoriales? Sí, tengo estos, listo. Sí, fluyó. Y lo importante que es también para la difusión, como decía, en una de esas, quienes no somos asiduos lectores de poesía, no estamos tan al tanto de todo esto tan grande que está pasando. Y ahí, digamos, otra pregunta, y no es allá como para ir cerrando, digo, pero ¿qué es lo que te sorprendió a vos? A mí, de repente, una de las cosas que, si bien eh, no es tan novedosa, pero sí que de repente están leyendo poesía desde un celular, por ejemplo, o enterarme que de repente hacen poesía para Instagram, digamos. ¿Qué es lo que te sorprendió a vos de lo que está pasando actualmente con la poesía? Sí, no sé si es que me sorprendió, porque en realidad, si te pones a pensar, es de imaginar que en toda escena o en todo lugar donde está ocurriendo algo, pueda llegar a haber rispideces, entonces es como, pero bueno, uno nunca se entera de esas cosas, ¿viste? Y es como, en el momento en que hablan por ahí de los flashes de ego, de las competencias, o sea, es como, está todo bien porque todos se rebancan y está buenísimo, porque la escena está buenísima, pero obviamente siempre va a haber alguien tirando un poco de caca en algún lugar, alguien más. Eh, entonces, bueno, esa era la parte que yo no conocía. eh, Se menciona en un momento, ¿no? Tampoco es que se aborda mucho porque eh, tampoco es el punto, ni está bueno tampoco darle mucha bola a eso, pero era como la parte más chimentos, ¿viste? O como como, che, cuéntenme, ¿qué onda? ¿Y qué onda con la mala onda? ¿Y quiénes son los que entonces, viste, como algunas cosas de esas aparecían, pero es imaginarse, te digo, o sea, obviamente en todo lugar donde haya un grupo de personas, algo va a pasar, no va a estar todo bien siempre. Así que eso por un lado, ¿no? Y después ver que, si bien, ya te digo, arranco la peli con la concepción de que la escena está buenísima y tiene cosas para decir y está súper viva, a medida que lo voy haciendo me sorprende y me encuentro con que está quizá más viva de lo que yo imaginaba, o sea, está realmente gozando de muy buena salud. No sé si siempre fue así, porque digo, yo llego a la poesía hace 3 años, quizás siempre estuvo bien parada, no lo sé, eh, pero bueno, yo lo que veo es como, che, esto está buenísimo, está recontra pasando. Por ahí no tiene tanta difusión en medios grandes o no se le da tanta bola, pero acá recontra está pasando algo a lo que vale la pena prestar atención. Y además está atravesada por todo, porque inclusive ellos mismos hablan de las cuestiones sociales, está atravesada por todo lo que es la lucha feminista también, digamos, o sea, Total.
y está muy bueno también que ellos puedan dar cuenta de eso y entonces saber que, porque si no parece que la poesía siempre es como ese mundo que ellos también hacen mención a eso, ¿no? Que parece que siempre es eso elevado, que forma parte de como de algo alejado de la realidad y me parece que en lo que, en lo que dicen ellos está la pauta de que no es así. Así que, bueno, Damián, yo de nuevo te vuelvo a agradecer, la verdad es que, insisto, yo no soy reiterativa con esta palabra, pero es sumamente interesante el documental y necesario, podríamos decir también. Así que, bueno, los invito, ahora igual yo voy a leer una cosita que justo me parecía que venía al caso, pero bueno, antes quería hacer el cierre. Este, Dice, creo que es Alejandro Chuca, que yo no sé si está leyendo algo que es de él o está leyendo de alguien más, que dice, esta es la noche, que me dejen salir de la nave, a dar una vueltita nada más. Y bueno, nosotros un poco acá los subimos a la nave y los dejamos dar una vuelta en este caso, por este documental, por esta película de poesía. Y bueno, muchas gracias de nuevo a Damián por sumarse, por compartirnos su película. Y bueno, como siempre les digo a los que estamos teniendo este tipo de encuentros, ojalá podamos en algún momento hacer un estreno en pantalla grande. Totalmente. Mil gracias por esta oportunidad, a la nave, a la biblioteca. Así que nada, buenísimo y vamos arriba, aguante todo. Bueno, entonces esta charla ahora, como la están viendo en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, acá va a estar el link para que puedan ver, digamos, y martes que viene, de nuevo a las 7 de la tarde, por este mismo lugar. Muchas gracias.